Quiero hacer una pregunta en esta mañana antes de empezar. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron en la predicación de ayer al final? Los que estuvieron en la predicación de ayer al final. Bueno, casi nadie. Está interesante. Qué bueno. Era nada más para ubicarnos, así que le puedo dar el remix de ayer más el pilón de hoy. ¿Está bien? Así lo vamos a hacer. Y qué interesante. Estamos en nuestra serie de discípulos. Y hoy vamos a tomar una historia que no es con los discípulos, los 12 más los que estaban en ese momento con Jesús, sino ya es un tiempo donde el evangelio ha sido predicado. Y si nos tuviéramos que ubicar más o menos en un momento histórico, pues es más o menos en el año 57, 58 después de Cristo. Esta escena pasa ahí. Jesús en el Evangelio de Juan, yo me oigo muy bien, estamos muy bien, gracias. En el Evangelio de Juan, Jesús oró por los discípulos presentes, pero me encanta esto porque, aunque quizá tú no lo sepas, pero Jesús oró por ti y por mí. Porque en ese momento Jesús dijo: no oro nada más por estos, sino por los que van a creer a través de la obra de estos. Es decir, ahí en esa cadena de predicar el evangelio, de ir a tantos lugares y seguir predicando, Jesús estaba orando por ellos. Y ahora en el año 58 más o menos, Pablo escribe la carta a los romanos. Yo no sé, le decía a mi esposa que cuando veo esta historia me dan unas ganas de llorar. Y la verdad digo, no sé por qué, pero me da un sentimiento de Dios. La carta a los romanos es una carta muy especial. La carta a los romanos quizá tiene un contenido teológico impresionante. Digamos, es la carta más fuerte en teología, pero me encanta porque no es nada más una teología, que es un pensamiento muy profundo y quizá muy impresionante, sino la carta a los romanos también es una de las cartas súper prácticas. Es decir, ¿qué va a ser una persona como tú y yo, personas reales, en un mundo difícil y complicado? Ahí viene la palabra de Dios. Y la historia que vemos es que Pablo está escribiendo la carta a los romanos y la tiene que mandar. Pablo está quizá en Corintio o cerquita de Corintio y la tiene que mandar porque ha habido persecución en ese tiempo. Y cuando ha habido persecución, hay muchos creyentes que ahora están en Roma. Y Pablo no ha ido a visitar la iglesia en Roma, pero les está escribiendo una carta. Y es muy bonita esta historia. Y quiero leer Romanos 16. Ahora, quiero que pienses una cosa: ¿cómo eran las cartas en el siglo primero? No sé si tú todavía le mandas una cartita a alguien. Ya no usamos cartas. Deberías ahí a tu esposa, a tu esposo: hey, ahí te mando una cartita. No, puro WhatsApp, apúrate, vámonos, ¿no? Ya, correo a lo más sofisticado. Pero imagínate lo que era una carta en ese momento. Era escribir algo, ni siquiera eran hojas normales, en lo mejor papiro, algo tieso, algo así. Y la carta a los romanos es la carta más larga, tiene 16 capítulos de esa manera. Entonces Pablo empieza en la carta a los romanos, lo voy a leer: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que había prometido. Y Pablo empieza a hablar que les manda estos a la iglesia, a los santos que están en Roma. Así era la carta. Ahora, tú y yo normalmente al final de la carta ponemos nuestro nombre, pero Pablo lo está poniendo al principio porque las cartas eran largas, eran pergaminos, eran rollos. Entonces empezabas a leer la carta y ¿quién escribió esto? Entonces empezabas a leer el nombre para saber quién había escrito. Entonces es una carta en un momento crucial. La persecución más fuerte que va a venir es en el año 64 después de Cristo. Es donde la cosa se
se pone color de hormiga, el Coliseo en pleno auge, muchos creyentes muriendo, pero estamos en el más o menos 58. Ahora quiero ir a la parte final, porque el texto que vamos a ver es el último capítulo del libro de Romanos, y vamos con esto. Pablo escribiendo, está por terminar la carta y le dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, que ni es diaconisa de la iglesia de Cencrea, recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios, y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Y en estos dos versículos nos nombra a una mujer llamada Febe, y me llama tanto la atención porque esta carta tan especial Pablo la está mandando a la iglesia de Roma en un tiempo complicado, y Pablo está usando una mujer como su mensajera para llevar este tesoro de la palabra de Dios. Me llama tanto la atención esto, porque ¿sabes qué? Es una cosa importante. Los teólogos que han estudiado toda la escritura consideran que Romanos es como una obra impresionante de teología, de contenido, de practicidad. Pablo está escribiendo una carta súper importante y la está mandando al epicentro del poder, porque Roma domina el mundo y los hermanos en Roma tienen que tener una instrucción y tienen que ser afirmados. Qué interesante. Sabes, la carta, me gusta tanto pensar, la carta a los romanos, por ejemplo, Romanos 1:6, 16, el evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esos versículos que tú y yo conocemos: el justo vivirá por fe. Todos pecaron, y por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Sabes, esas palabras tan importantes: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabes, está en Romanos: el que no escatimó a su propio Hijo, también nos dará con él todas las demás cosas. Renueva tu mente, dice Romanos 12, para que transformes tu vida. Esos principios tan importantes que vemos en la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor y tienen un propósito. Todas esas escrituras que vemos nos enseña el libro de Romanos, esenciales en la fe de todo creyente. Entonces me llama tanto la atención porque Pablo está escribiendo Romanos más o menos unos 25 años después de haberse convertido. Me llama la atención esto porque ¿cuánto tiempo llevamos convertidos? ¿Y qué tan útiles estamos siendo para el reino de Dios? Me llama tanto la atención de repente algunos números en la escritura. Ahora déjame decirte que Febe, su nombre Febe, significa brillante, resplandeciente. Y digo, wow, cuando vemos este nombre, no era un nombre hebreo, no era una persona judía, era una persona gentil, bien probable de Grecia. Aún su nombre tenía que ver con esa parte. Febe es la parte femenina de lo que era el nombre que los griegos le daban al sol. El sol es brillante. Ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas, déjame decirte algo extraordinario: nos empieza a hacer brillantes. Cuando Jesús, que es la luz, viene a nosotros, Jesús dijo en el evangelio: ustedes son la luz del mundo. Cuando vemos el nombre de Febe, Febe es una mujer brillante. De hecho, el título que teníamos en la entrada de la predicación era Personas Brillantes. Es decir, Jesús va a hacer que tu vida y mi vida resplandezcan, que tu vida y mi vida se vuelvan brillantes. Amén. ¿Sabes? Porque nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Jesús le dijo, y quiero que veas esto con toda profundidad, Jesús dijo que una luz no se debe de esconder debajo de una caja, sino una luz debe de ponerse en lo alto para que alumbre a todos. Iglesia, tenemos que entender esto. Tener a Cristo en nuestras vidas no es para encerrarnos en un cajón, no es encerrarnos en una caja, es para levantar nuestras vidas y que el Señor alumbre. Y donde la luz de Cristo alumbra, las tinieblas retroceden. ¿Cuántos pueden decirle sí, Señor? Amén. Así es esto. ¿Sabes? No hay tinieblas en Jesús. Dale un aplauso fuerte.
Pablo escribe a los Efesios y dice: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Dile al que está al lado tuyo: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en Cristo Jesús. Sabes, esa es la realidad. ¿Cuál es tu identidad? Quiero llamarte a esto: ¿cuál es tu identidad? Muchos de nosotros tenemos problema en definir quiénes somos. Y cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, las cosas se vuelven más sencillas, porque hay una identidad. Fuimos llamados a ser luz y Jesús es la luz en nuestras vidas. Pablo escribe a los filipenses: lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Yo tengo una preocupación, iglesia, con esto. Hemos cedido paso, no nos hemos levantado y no hemos brillado, y hemos cedido paso a las tinieblas en cada área de esta sociedad. Y es tiempo que la luz brille, porque la luz tiene esa naturaleza. Y me encanta porque la luz tiene una victoria sobre la oscuridad. Es tan importante levantarnos y decir las cosas. Recientemente estuve en 2 o 3 lugares donde me ha gustado lo que ha pasado, porque hay personas que creen en Jesús. Y recientemente estaba en un lugar y me dijeron: pastor, ¿puedes orar por este proyecto, por esta parte delante de todo? Dije: con mucho gusto. Porque ¿sabes qué? No tenemos que dar un paso atrás, sino tenemos que dar un paso adelante y ser bendición donde quiera que vayamos. Me llama la atención porque ¿sabes qué? Va a haber gente que quizá no les gusta, pero va a haber gente que va a estar recibiendo algo, una semilla en su corazón, y empezamos a hacer visible el reino de Dios. Y qué importante es hacer visible el reino de Dios a través de nuestras vidas. Muchos no van a leer una Biblia, pero muchos van a leer la palabra de Dios y la obra de Dios sobre tu vida, que va a ser un testimonio importante. Voy rápido. Vemos en esta historia 3 puntos. 3 puntos, voy como un resumen. Esta mujer Febe dice: reciban a la hermana Febe. Me encanta la hermana Febe. Yo no soy de decirle hermano y hermana a alguien, aunque somos hermanos en Cristo, está bien. Porque creo que a veces cuando tú le estás diciendo hermana y hermano, es una oportunidad para no aprenderte el nombre. Y trato de aprenderme el nombre. Trato de recordarlo, hago un esfuerzo. Necesito un chip, una memoria externa, para un RAM mejorado en mi vida, para poderme aprenderme más nombres. Pero hago un esfuerzo por eso. Ahora, la hermana Febe no es un título convencional como paletería la hermana Febe, ferrería la hermana Febe. No. La hermana Febe nos está hablando de una creyente real, una creyente auténtica, una creyente sincera. Quiero que veas esto. Febe no es una frase bonita. Febe está hablando y dando testimonio de una vida que tiene su fundamento en Cristo, que parece su vida como Cristo y da frutos que reflejan a Cristo en su vida. Quiero que veas esto. Tú y yo no podemos tener un cristianismo que no huele a Cristo. Tú y yo no podemos tener un cristianismo que no se parece a Cristo. Se me hace muy interesante, porque muchas veces empezamos a tener una religiosidad, pero no una esencia y una vida que da testimonio de esa esencia que está en nosotros. Me llama la atención porque la llaman la hermana Febe, pero es una creyente real. Los que creyeron y recibieron a Jesús, se les ha dado potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Es decir, es cosa seria venir a Cristo. Tu eternidad ha sido cambiada. Vas a tener una eternidad con el Señor. Después dice que ella es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Diaconisa, la palabra diaconisa es servidor. Diácono es servidor. Y aquí se arma un debate en los teólogos y en los comentaristas tremendo, porque algunos creemos que esta mujer llamada Febe, que es brillante, que es una cristiana real, que tiene su iglesia local, que participa en su iglesia local, que forma parte de ese conjunto del cuerpo de Cristo en una iglesia plenamente establecida en la ciudad de Cencrea. Ahí está Febe, pero aparte ella sirve en su iglesia. Quizás son principios que los damos por hecho, pero ella invierte su vida, desgasta su vida en lo mejor que puede hacer. Tú y yo desgastamos nuestras vidas. Estaba viendo una estadística. Se estima
que más de 4 horas la gente pasa al día scrolleando redes sociales? Instagram, Facebook, 4 horas. Si sumara todos los scrolling, ¿en qué gastas tu vida? Sería buena pregunta. Y luego decimos, no tengo tiempo. Hello, tu celular es un testimonio vivo de en qué se va el tiempo. Ahora, esta mujer Febe está invirtiendo su vida en la iglesia local. Vas a ver que es una mujer de una ayuda impresionante. Pero ella es diaconisa. A mi parecer, que la verdad no es importante, es que esta mujer sí tiene una posición de liderazgo en la iglesia local. Febe es conocida, pero Febe tiene una posición de liderazgo. Ahora quiero decirte esto, no es importante la posición, no es importante el título. Yo creo que a Febe no le importa. Cuando vaya al cielo le voy a preguntar: Febe, ¿eras diaconisa con una posición en la estructura de la iglesia local? Es decir, tenías un título que te hacía como parte del liderazgo formal. Yo creo que Febe me va a decir: ay, eso no importa, lo que importa es servir, Poncho. Algo así me va a decir. ¿Sabes? Quiero decirte esto, pero creo que ella era muy conocida y muy reconocida. El punto viene porque la mujer normalmente había sido segregada de ciertas cosas, pero yo veo a Pablo rodeado también de mujeres que servían a Dios juntamente con él. Y veo que la carta, quizá de un valor impresionante, que es Romanos, por su contenido teológico y práctico para la vida del creyente, Pablo no le está poniendo en manos de un hombre, le está poniendo en las manos de una creyente verdadera que sirve, que es probada y comprobada en la iglesia local, y que le da la carta para que la lleve y tenga su fruto en la ciudad de Roma, mientras Pablo puede llegar allá a conocer la iglesia que está en ese lugar. Me llama la atención. Ahora, Febe es diaconisa, y si quieres, para no entrar en complicaciones, lo dejamos que era servidora, pero era servidora real. Era una mujer que no era pasiva. Quiero llamar tu atención, no era alguien pasiva. Se dice que en una iglesia el 20% de las cosas, el 100% de las cosas que pasan en una iglesia vienen por el 20% de las personas. Es decir, la proporción 80-20. El 20% hace que pase. Imagínate si fuera diferente. Es decir, estoy hablando de una mujer que no es espectadora, sino de una mujer que tiene un compromiso con Cristo y con la obra de Cristo, que su vida está dando un testimonio, que sirve a Dios sirviendo a los demás. Qué interesante. El congreso que tuvimos, hablamos de intimidad con Dios, pero no va a haber una intimidad con Dios que no sea reflejada en tu estilo de vida, ayudando a las demás personas, amando a las demás personas. De hecho, a Jesús le preguntaron cuáles eran los 2 mandamientos más importantes: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, qué interesante es esto. Nuestra intimidad con Dios se tiene que volcar y tiene que provocar una relación de ayuda y de bendición a las otras vidas. Ahora, Febe es una mujer brillante, una cristiana en su iglesia local, pero es una persona confiable. ¿Puedes decir conmigo confiable? Me encanta, porque Pablo, me hice mi carta de los Romanos aquí. Pablo tiene la carta y es un tesoro. Pablo le está escribiendo con muchas cosas, y de repente dice: ¿a quién se la doy? Y yo creo que es importante. No sé si cuando tú vas a delegar algo te piensas a quién le vas a dar las cosas. Y yo, ay, a este compa no, porque se me hace que nada más se la doy, la va a dejar ahí cuando pase al baño, la va a dejar ahí olvidada, se le va a caer en el camino. No sé, cualquier cosa. Pero él está diciendo: no, si se la doy a Febe, no sé, se atraviesa un ejército en el camino y Febe la va a llevar. No, viene lluvia, Febe la va a resguardar. No sé, Febe era una mujer confiable. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué tan confiable eres? ¿Qué tan responsable eres en las cosas que se ponen en tus manos? Seguramente Febe no empezó siendo una diaconisa, una servidora, una persona líder. Ella empezó en su iglesia local a ser formada. De repente le dijeron: Febe, ¿sería posible que nos ayudas quizá a lavar los baños? Febe, en el congreso de mujeres puedes hacer las tortas. Y Febe hacía las tortas más ricas que había en el congreso.
Febe dejaba los baños relucientes. Me puedo imaginar eso, no dice la Biblia. Pero sabes que creció en su iglesia local y era confiable. ¿Qué tan confiables somos? Me llama la atención esa palabra. ¿Qué tan confiables somos para las cosas que Dios tiene en nuestras vidas? Déjame ir al tercero. Dice que Febe había sido de ayuda. Es que Febe, ayuden a Febe, porque Febe ha sido de ayuda para muchos y para mí también. Quiero que veas este punto, porque quizá es aquí donde tú y yo tenemos una enseñanza bien profunda. Esta mujer Febe es una ayudadora. Febe es una ayudadora. Febe es alguien que ha ayudado a las personas. Y me llama tanto la atención porque la palabra que se usa para ayudadora es una palabra en griego que es prostatis. La palabra prostatis es alguien, voy a decirte lo que dice el diccionario, es alguien que se pone al frente como protectora, patrona, benefactora, representante, defensora, patrocinadora con sus recursos a favor de otros. Quizá tú estás diciendo, qué nombre tan raro, pero esa palabra usada en hombres en Grecia, esa misma palabra que se usa para ella, el prostates en Grecia, era el encargado de darles cuidado, cobijo, comida a los extranjeros que llegaban a Atenas. Quiero que veas esto. No nos está diciendo nada más de un verbo que es una persona que ayuda a las personas. No es un adjetivo nada más que es una persona que es ayudadora, sino nos está diciendo mucho más. Puedes revisar la Biblia, puedes revisar los comentaristas bíblicos y van a decir que esta mujer no nada más era una ayudadora, sino era una protectora, era una beneficiadora, una benefactora de los demás. Y Pablo dice de muchos, pero yo soy testigo de eso. Y quiero llamar tu atención en esto, porque quizá es fundamental. Tú y yo como creyentes, nuestra vida tiene un llamado más allá de nosotros mismos. A veces estamos buscando lo nuestro y nos centramos en oraciones. Señor, dame, ayúdame. Está bien, está bien. Dios dice que oremos, que pongamos nuestras necesidades, pero la obra del Señor va más allá de satisfacer tus necesidades, de entrar en tus momentos donde necesitas el apoyo de alguien, sino que tu vida se vuelve un instrumento para ayudar a otros. Quiero que veas la historia. La iglesia ha sido un motor de ayuda en la sociedad. Sabes, la educación como la vemos, por ejemplo, la Universidad de Harvard nació por los puritanos que estaban buscando que sus hijos pudieran aprender a leer. ¿Sabes cuál era la idea de aprender a leer? Para poder entender las escrituras y poder tener vidas llenas de una bendición, una dirección y un entendimiento. Así nace Harvard. Los hospitales, la ayuda social, la iglesia siempre ha sido parte. Mírame tantito. Quiero decirte esto en esencia, que tú y yo en Jesús no nada más es lo que recibimos y Jesús nos da y Jesús nos ayuda, pero tu vida se transforma para ser una ayuda para otros. Y cuando veo esto, que Pablo está mandando una mujer que se llama Brillante, que da testimonio que es una creyente de verdad, que está bien plantada en su iglesia local, que la conocen, que ayuda, que es parte activa, Pablo la está mandando y le está diciendo, porque ella es una ayudadora, ella está en su ADN, ver por los demás, beneficiar a los demás. Iglesia, tenemos que ser personas que en nuestros objetivos de vida no está nada más lo que el Señor puede hacer con nosotros, para nosotros, sino lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Amén. Me llama la atención. Ella era una benefactora. De esta palabra muchos toman el sentido bien probable, porque dice patrona. No sé si te llamó la atención. ¿Y qué dices cuando oyes patrona? ¿Se oye raro? No sé en quién estás pensando. Si te digo patrona, ¿en quién estás pensando? Pero ahorita te aclaro el punto para que no haya confusión. ¿Sabes? Estaba hablando de alguien que tenía posición,
que tenía recursos, que tenía influencia, que tenía conexiones para ayudar a otros, que protegía a los más débiles, a los que no podían dar nada. Es decir, una protección desinteresada que podía ayudar a los desamparados. Nos está hablando de ese calibre de mujer. Iglesia, tú y yo tenemos que pensar esto. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos ayuda, Él nos consuela, Él nos sana, Él nos restablece. He oído esta frase: la iglesia es como un hospital, la iglesia es como un taller mecánico. Creo que en una primera parte sí, porque llegamos desvielados. Parece que nos corrieron con las llantas bajas y sin aceite. Así se ven algunos de repente, ¿sabes? Pero llegamos al Señor y de repente el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Pero es en la iglesia local donde no nada más somos reparados y restaurados, sino es en la iglesia local donde empezamos a ser levantados, instruidos, inspirados y movidos para hacer algo más de nuestras propias vidas. Es decir, algo que nos sobrepasa a nosotros y va y impacta a otras vidas, porque Dios es más grande que nosotros y en nosotros siempre quiere que pase algo más grande que nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora imagínate, vemos a esta mujer Febe, brillante. Me encanta esa palabra, brillante, resplandeciente. No sé cómo te ves. ¿Cómo te ves en este mundo? Así medio opaco, porque lo contrario a brillante, resplandeciente, es apagado. Es como mate, es como sin brillo. Híjoles. Y sabes, me encanta porque el Espíritu Santo es aceite. Y sabes que eso nos hace brillar y nos hace iluminar y nos hace que las cosas sean diferentes. Y se enciende una luz, inmediatamente las tinieblas retroceden. Pero Febe está metida en ayudar a los demás. Déjame hacerte una pregunta causal, no sé si es la palabra correcta. ¿Qué pasaría si tu vida se vuelve una vida que empieza a ayudar a otros en las necesidades tan normales y tan tranquilas de las personas que nos rodean? ¿Qué pasaría si en vez de mirar hacia otro lado, de repente la necesidad que tenemos enfrente, empezamos a traer una oportunidad de solución a la necesidad que tenemos enfrente? He entendido esto como pastor. Muchas personas a veces me preguntan: pastor, es que no sé cuál es mi propósito. Le digo: bueno, son varios. Uno, caminar con Cristo, ser un discípulo, aprender. Pero si quieres no entramos a tanto detalle ahora por el tiempo. Pero parte de tu llamado es ayudar a otros. Y muchos han encontrado su ministerio en medio de una necesidad que se presenta delante de ellos. Sabes, nos movemos y empezamos a hacer algo por alguien. Y eso empieza a traer una respuesta alrededor de ellos. Ahora, quiero que veas esta parte. Porque Pablo está mandando una joya, está mandando un tesoro en la carta. Y Pablo, yo no creo que pasó esto. Llegó Febe y dijo: ay, ¿qué crees, Pablo? Voy a ir a Roma. ¿Se te ofrece algo? Ay, sí, llévate esta carta. Y se las entregas. No se te vaya a caer, no se te vaya a mojar, no la vayas a ofrecer. No, yo creo que Pablo dijo: hey, ¿a quién le doy esto? ¿Quién estoy seguro que va a cumplir su cometido de llevarla y de entregarla? Algunos creen, esto está a debate, que la misma Febe pudo haber comentado algo de la carta a la iglesia de Roma. Dejémoslo aparte. Pero sabes que era una persona que había sido instruida en la iglesia local y que tenía los principios suficientes para poder dar alguna opinión seguramente. Lo que me encanta de la carta a los romanos, y déjame decirte algo, muchas personas en la historia de la iglesia han vivido un avivamiento
a través de haber leído la carta a los romanos. Puedes ver algunos, Martín Lutero, uno de ellos, John Wesley, otro de ellos. No, varios han escrito que en el libro de Romanos vino y provocó un avivamiento en ellos. Me llama la atención. Entonces, qué importante. Febe está llevando una carta con un ADN en la carta, pero ella no está entregando una carta que es ajena a lo que ella está viviendo. Febe es una mujer que ha vivido el contenido de la carta. Y aquí viene un punto clave. Qué importante que el mensajero vaya con una identidad igual a la del mensaje, porque va a ser un mensaje impactante. Y yo sé que algunos de nosotros decimos: uy, eso entonces le falta mucho tiempo a mi vida, quizá necesito arreglar varias cosas. Tú y yo podemos empezar a caminar en fe. La palabra de Dios dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú y yo podemos ser personas que empezamos a leer algo en la palabra de Dios y lo empezamos a poner en nuestro interior y a vivirlo, para que cada palabra de Dios también sea una experiencia en nuestras vidas y no haya una diferencia entre el mensaje y el mensajero para los que están alrededor de nosotros. Amén. Ahora, te voy a decir esto. Uno de los momentos donde más impacta el mensaje de Jesús es cuando alguien que ha recibido a Jesús empieza a dar testimonio, porque es muy evidente su antes a una nueva vida que ha comenzado. No es perfecta, tiene muchísimas deficiencias, pero se nota un cambio, porque cuando Él llega verdaderamente a nuestras vidas, estas empiezan a ser transformadas. Así que es el mejor momento de empezar, pero de seguir creciendo en el mensaje. Si me ayuda alguien aquí, se lo voy a agradecer. Ahora quiero llamar tu atención, porque quizás si nos podemos llevar algo el día de hoy, es ese ministerio de la ayuda. Es el ministerio de la ayuda. Hay uno de esos versículos que impactan. Es 2 de Corintios 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Puedes decir conmigo: Dios de toda consolación. Wow. ¿Cuántos necesitan consolación de parte del Señor? Wow. Yo tenía una copia de un cuadro famoso que se llamaba Los Dolientes, y una persona en medio y dos abrazándolos. Me encantaba esa copia. Me encantaba esa copia de ese cuadro famoso, porque eran dos personas acompañando a alguien con un dolor. Y cuando leía este pasaje, me venía a mente ese cuadro que tuvimos alguna temporada. Ahora, dice que Dios es Dios de toda consolación. Escucha: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, yo no sé qué viene a tu mente cuando hablamos de consolación. No, consolación estamos diciendo: ay, te presto mi hombro para que puedas llorar tantito. Sabes que la palabra consolación o consolador es paraclesis o paracleto, que es la misma palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya y les daré un paracleto, les daré un ayudador. Es traducido como consolador, pero quizá para nuestro español es mucho más fácil entender esto, que Dios nos da de su ayuda. Y quiero leértelo en la, bueno, voy a decirlo así con cuidado, en la versión personal quizá. 2 de Corintios 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, dilo conmigo, y Dios de toda ayuda, el cual nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. Puedes decirlo conmigo: el cual me ayuda en todas mis tribulaciones.
para que podamos también nosotros ayudar a los que están en cualquier tribulación por medio de la ayuda con que nosotros somos ayudados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra ayuda. Es decir, nosotros en nuestros quebrantos, en nuestras necesidades, nos exponemos delante de Dios y viene el Consolador, viene el ayudador sobre nuestras vidas. Y déjame decirte, efectivamente nos ayuda. Podemos ver vidas apagadas, vidas no encendidas, vidas opacadas, pero viene a Dios en nuestras vidas y nos hace brillantes, nos levanta. Pero esa misma esencia con la que hemos sido tratados provoca que nosotros tengamos un corazón para ayudar a otros. Es decir, tú y yo tenemos el mensaje que cambia vidas. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, que es el ayudador, que nos ayuda a nosotros y nos da la capacidad para ayudar a otros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Wow. El ministerio de la ayuda, el ministerio de la consolación. He visto casos de repente. Me acuerdo hablando con el gerente del desarrollo más grande en su momento aquí de Playa del Carmen, y él quería oír de Dios. Y estoy con él en su oficina platicándole de Dios. Dios me abrió una puerta ahí y de repente recibe una llamada, se desconfigura su cara, lo veo todo preocupado. Eran problemas y lo veo así. Y mira, buen secreto. Le digo, ¿me permites orar por ti? Yo le hice así: los mexicanos, los latinos somos buena onda. Y me dijo, sí. Sobres. Señor, oramos, taca, 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 taca. Y terminamos de orar. Levanta su cara, lágrimas de la presencia de Dios. Dice, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le pude haber dicho, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Le pude haber mandado uno de esos de emoji, que creamos que eso va a hacer milagros. No sé a quién se le ocurrió, pero emoji de oración, manitas así. ¿Sabes? Podemos ser parte de la ayuda, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, nos capacita para ayudar a los demás. Déjame hacerte un desafío con todo el corazón. ¿Por qué no tratas de ayudar a alguien esta semana? Si a alguien le duele la cabeza, en vez de sacar una aspirina al principio, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites clamar por ti? De repente ves a alguien en alguna situación. Hey, déjame contarte algo. Quizá puedes contar un testimonio sencillo, no quieras dar una clase. Ora, bendice. De repente dar algo en medio de una necesidad. Déjate usar por Dios. Quiero terminar esta mañana. A mí me puede mucho esta historia, porque pueden poner el mapa si me hacen favor. Imagínate a Febe. Lo que se puede ver, no hay una precisión al 100%, pero me la imagino una mujer pudiente, una mujer con recursos 4x4. No sé si cada mes se hacía el manicure en Corintios Spa, Premier Resort, no sé. Y de repente Pablo le dice, lleva el mensaje. Quiero que veas el mapa. Cencrea estaba a unos 11 kilómetros de Corintio. Y esta mujer, en el siglo I, año 58, va a salir de aquí, va a cruzar el mar y va a llegar a Roma. Y va a decirles, aquí está el mensaje que Dios quería para ustedes, iglesia. Wow. Va a llevar ayuda y siempre ha llevado ayuda, eso es su esencia. Pero qué valiente, no sé si piensas eso, qué valiente. Cuando veo eso digo, estamos tan acostumbrados a estar cómodos. Oí una frase que alguien dijo, no, ni me acuerdo del comercial, pero me encanta. Cuando la vuelvo a oír, digo, ay, voy a ver cuál era el comercial, pero se me vuelve a olvidar. Y alguien dice, yo me siento cómodo en lo incómodo. Y sabes,
El gran problema es que nos hemos sentido muy cómodos en nuestro cristianismo, en un cristianismo que lo expresamos casi nada más en una religión y no en una esencia, que es impactar con Jesús y con su Espíritu Santo el mundo que nos rodea. Lo que significó, ella estaba poniendo en riesgo su vida. Cuando tú lees la carta a los romanos, Pablo dice que dice que Priscila y Aquila habían casi muerto por ayudar a Pablo. Ve que hay persecución. Pablo escribe en la misma carta de Romanos, dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? Angustia, persecución, nada. O sea, la misma carta está hablando de un ambiente. Y aquí hay una mujer con posición. Yo no creo que usaba tenis Nike. Se iba a enlodar, se iba a mojar sus zapatos, pero no le importaba nada. Iba a llevar el mensaje a donde tenía que llegar. Una mujer valiente, atrevida. Cuando miro esto y queremos hacer algo tantito atrevido, ay, no vaya a ser que se nos venga todo el mundo encima. Tenían el mundo encima. Sabes, no vaya a ser que me desgaste tantito, porque nos quedamos en la primera etapa donde Dios hace cosas por nosotros, pero no hemos revolucionado nuestra vida para hacer cosas por otros. Y gracias a todos aquellos que hicieron cosas por otros, que el evangelio lo tenemos esa carta a los romanos, que es fundamental en la identidad del cristianismo para todos nosotros. Un riesgo de viaje. Digo, gloria a Dios por aquellos que han dejado su comodidad y han querido impactar con el mensaje que sigue transformando vidas, que es Jesús. Voy a terminar con esto en 3 minutos más. Red de relaciones santos. Pablo está terminando terminando esta carta, y está empezando en el capítulo 16. Y en esa misma carta dice: saludar a Priscila y Aquila y a mis colaboradores en Cristo Jesús. Me da la impresión que el portador de la carta va a leer la carta delante de ellos, podría ser. Y dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Se estima que se conocieron unos 8 años antes de esto, pero ya son colaboradores. Quiero que veas esta parte: colaboradores en Cristo. Es decir, que son parte. Me llama la atención. No está diciendo aquellos que nos han visto en el ministerio, sino estos que son parte del ministerio, que es algo activo en el ministerio, que no es una fe pasiva, sino es una fe activa. Colaboradores en Cristo. Quiero que veas esto, porque ¿cuál es la base de la relación que Pablo tiene alrededor de él? Sus relaciones están en Cristo. Cristo nos da relaciones que quizá nada nos las hubiera podido dar de esa manera. Diferentes personas, diferentes estratos, diferentes oficios, pero en Cristo todos somos iguales y somos colaboradores para su gloria. Dice: ellos expusieron su vida por mí. Y dice así: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia en su casa. Es decir, eran pastores en una iglesia local. En ese lugar habían sido expulsados de Roma, según vemos en la historia. No la tenían fácil. Y me llama la atención que este mundo nos ha hecho tan fácil, nos ha puesto las cosas tan fáciles, y tantito riesgo no lo queremos sufrir. Tantita incomodidad no la podemos ni la aceptamos, y nos resguardamos en vez de ser luz donde está. Y sabes, y también salúdenme a la iglesia que está ahí. Me llama tanto la atención, versículo siguiente: saluden a mi querido amigo Epeneo. Sabes, quizás están tan raros los nombres. Yo no sé, hay un Epeneo aquí, y encontrar un tocayo de Peneo va a estar imposible, pero bueno, quizá por eso se te hace raro. Pero no sé si aquí hay un Joaquín, un Juan, un
Alejandro, ¿no? O sea, esos son nombres raros. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Jesús. El primero de toda la provincia de Asia. Para que ese haya sido el primero, es que alguien fue a predicar donde el evangelio no era predicado. No sé si tú y yo lo empezamos a ver con un celo santo y decir: wow, alguien salió de su confort para hacer algo más e ir donde nadie había ido. Y ahí está el fruto, ¿sabes? Si vas al cielo, pregunta por Epeneo. ¿Cómo estaba la cosa? ¿Cómo fue? Aquí, a menos de 2 horas, hay una comunidad que todavía no tiene su iglesia local. No tiene su iglesia local. Está a punto, ya hay un creyente, pero todavía no hay una iglesia en ese lugar. ¿Sabes? Denle mis saludos a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Otra María que ha trabajado tanto, una trabajadora, una esforzada por la gente, una ayudadora más. Saluden a Andrónico y a Junias. Junias es mujer, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ay, estuvieron con Pablo, lo acompañaron. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y sí, se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor, otra vez. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, mi querido amigo Estaquis. Y Pablo está, voy a terminar. Dicen: saluden a Peles, un buen hombre aprobado por Cristo. Wow, me llama la atención. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Tifenia y Trifosa. Eran gemelas, yo creo, ¿no es cierto? Obreras del Señor, otra vez, obreras del Señor. Y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Y también a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Y Pablo sigue saludando personas en ese lugar. Me emociona ver esta historia, porque sabes que son los colaboradores de Pablo. Vidas invertidas en lo mejor, en la obra de Jesús. Yo me imagino los momentos en que se sentaban y decían: ¿te acuerdas cuando nos apresaron allá? Ay, caray. Y sabes, yo me deleito. Dios nos ha permitido, la verdad, personas bien lindas en esta iglesia. Y a veces nos recordamos de las aventuras que hemos tenido. Quizá, por ejemplo, una de esas. Quizá porque a veces nada más vemos y no somos parte. Pero ahora digo, estamos construyendo aquí. Y digo, ya me quiero reír de las angustias de estos días. Ahorita todavía no. Pero ¿te acuerdas cuando estábamos bien angustiados? ¿Te acuerdas cuando no dormíamos? ¿Te acuerdas cuando llegaba así? Porque a algunos les toca ver esto. ¿O te acuerdas cuando hicimos Oremos Unidos? ¿O te acuerdas cuando? Qué bonito. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana?